Ya, ya, lo primero es... lo primero es como que les dejé como los controles del 1 al 8 de nuevo. No sé si lo vieron. Como para los que no los pudieron hacer y no se pueden como repasar. Los que no están como en el lectivo también, pueden como repasar y ahora como responder. No sé si se dieron cuenta que están activados ahora, hasta octubre, hasta el 1 de octubre creo. Ya, entonces hoy día vamos a ver esta parte que es de la parte de estequiometría de propiedades coligativas que entra en el lectivo. Bueno, aquí está la primera página. Dice, las propiedades coligativas o propiedades colectivas son propiedades que dependen del número de partículas de soluto en la disolución y no de la naturaleza de las partículas del soluto. Eso es como súper importante, creo que lo han escuchado como 1000 veces en verdad. Ya. Y bueno, aquí están las cuatro. Descenso de la presión de vapor del disolvente, elevación ebulloscópica, descenso crioscópico y presión osmótica. La primera que vamos a ver es... no. Primero vamos a ver como unos conceptos importantes como para que se comprendan mejor. El primero es de soluto no volátil. Aquí la definición de sustancia que no fácilmente se evapora en un gas bajo las condiciones existentes. Es decir, como algo como que no se evapora fácilmente. En cambio, uno volátil es lo contrario, sustancia que tiene la predisposición para convertirse en vapor, modificando su estado. Ya, dicho de otro modo, el elemento volátil tiene tendencia a evaporarse. Son como conceptos opuestos, igual como que los vamos a ver como harto y bien. El siguiente, compuesto iónico. Es un compuesto químico formado por dos sustancias con una diferencia significativa de electronegatividad. Se forma preferentemente entre metales y no metales. No sé, supongo que igual como que se acuerdan como cuando vimos esto, los compuestos iónicos, que se unían como los del extremo de acá y los del otro extremo de la tabla periódica, que tienen como grandes diferencias de electronegatividad. Ya. Por otro lado, solución acuosa. Preparación líquida que contiene una o más sustancias químicas solubles disueltas en agua. Es como, no sé, siempre como que le ponen disolución acuosa y algo que está disuelto en agua. Solo eso. Presión en la siguiente. Fuerza que se ejerce por unidad de superficie, un sólido, líquido, gas que tiende a mover o comprimir un cuerpo. Bueno, no sé, esto como que quizás como que lo vieron quizás en física. Aquí está como la fórmula, dice presión, fuerza dividido área. Eso es como la presión, la fuerza que está ejercida en una determinada área. Por otro lado, el punto de congelación del agua, 0 °C. El punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius. Aquí, cosas como que ya habíamos visto también, la molalidad, moles de soluto en una solución correspondiente a 1 kilogramo de disolvente, o 100 gramos, que es lo mismo. Y aquí está como la fórmula de la molalidad. La molaridad, concentración de una solución expresada en el número de moles disuelto por litro de solución. Se me olvidó cómo ponerla de la molaridad, pero es como moles de soluto dividido litro de solución. Se me olvidó. Ya, pero filo, ahí la puedo agregar después. Ya. Aquí otro concepto importante. Transforma- Transformar de grados centígrados Celsius a grados Kelvin. Cuando quieran pasar como de Celsius a Kelvin, lo único que tienen que hacer es seguir como esta fórmula que está aquí abajito. No sé si, por ejemplo, hay algo como, no sé, a 10 grados Celsius y lo quieren pasar a Kelvin, lo único que tienen que hacer es sumar el 10 más el 273, 15. Y ahí les queda de Celsius a Kelvin. Por otro lado, aquí lo último, fracción molar. Bueno, fracción molar, unidad química que se expresa para expresar la concentración de soluto, y recuerdan que hay dos fracciones molares. Esta fracción de molar, que es la del soluto, y esta fracción molar, que es la del disolvente. Y ambas, si se suman, dan 1. ¿Alguna duda como con estos conceptos? Porque como que todos van a salir después. Era como para que se entiendan más como las propiedades coligativas. Siento que esto como que tenía como que quedar claro.
¿Alguna duda con eso? Ya, entonces ahora como que vamos a seguir con la primera propiedad coligativa, que es el descenso de la presión de vapor. Ya, bueno, aquí el descenso de la presión de vapor, no sé, primero como para entender qué es la presión de vapor, aquí como que les puse como un ejemplo, que puse como una teterita cuando se pone el fuego aquí. Ya, cuando dejan como, no sé, una olla, una tetera al fuego, como que, bueno, aquí está la temperatura, aquí decía como que esto es fuego, o algo que le está aumentando la temperatura. Entonces, esta agua que está aquí, ¿no es cierto?, tiende a evaporarse, y ese vapor genera como una presión. Bueno, aquí como que se ve más claramente. No sé si se entiende cómo es. Que este vapor de agua está generando presión, está generando como fuerza por área. Ya. Después vemos cómo si lo entiende. Ya, ya. ¿Y qué más? Bueno, aquí está como un gráfico que dice presión vapor versus temperatura, que en verdad es como lo mismo. Aquí abajito está la temperatura en Celsius y vemos que al aumentar la temperatura también aumenta la presión de vapor, que aquí está medida en torr. Y no sé, a veces como que le puede salir como la presión de vapor como en la atmósfera, en torr, en la unidad de mercurio, y creo que solo en esa en verdad. Ya, pero aquí está en torr, pero también es presión. Y en pascales también. Y ya, bueno. Aquí como que dice una ejemplificación visual de la presión de vapor. Ya miren, aquí está como este solvente puro normal, con sus moléculas de solvente. Entonces ahora como que le agregamos un soluto, que son como estas pelotitas café, creo. Ya, que aquí dice moléculas de soluto. Entonces, al agregarle como estas pelotitas de soluto, hacen como que interactúan con el vapor y con el solvente que hay. Entonces, ahora si se dan cuenta, como que estas pelotitas antes tenían como muchas aquí como arriba, y ahora como que son menos las que tienden como a salirse. Aquí abajito como que se ve lo mismo, moléculas del disolvente, agua. Y aquí moléculas de soluto no volátiles más agua. Como que aquí no sé si lo ven que hay hartas, esta es como la explicación de la presión de vapor, como que aquí habían hartas como que querían escaparse y ahora al agregar el soluto son menos las que se quieren escapar. Bueno, por otro lado, aquí está como, bueno, presión de vapor como para distintos compuestos, para el heteretílico, cetona, etanol y agua. Y en verdad igual es como evidente como que cada uno tiene distinta presión de vapor. Ya, pero esto es como lo importante como de la descenso de la presión de vapor, que al agregar como un soluto, como que, como que estas moléculas quedan como más, como que interactúan con el soluto y ahora como que ya no hay tanta presión de vapor, ahora tienden como a quedarse juntas con el soluto y por eso desciende la presión de vapor. Por eso la propiedad coligativa es descenso de la presión de vapor. Bueno, la presión de vapor de un solvente desciende cuando se añade un soluto no volátil. Esto se debe a dos factores: la disminución del número de moléculas de solvente en la superficie libre y la aparición de fuerza atractiva entre las moléculas del solvente y las del soluto, dificultando su paso a las fases de vapor. Ya. Por otro lado, en la prueba, como que sí, quizás como que le pregunten como, no sé, como definiciones, como que lo entiendan, pero también está como esta fórmula, que esta es como la fórmula de la presión de vapor. No sé si ya la habían, que también se llama ley de Raoult. Bueno, aquí está, esta es la misma, donde dice que P1, que es la presión del vapor de la disolución, es igual a la fracción molar del solvente, que aquí está la fracción molar del solvente, por eso como que en la parte de conceptos importantes como que les puse la fracción molar, que moles de solvente dividido moles de disolución, por la presión de vapor del disolvente puro. Aquí está. Eso es todo de la presión de vapor. ¿Alguna duda con la presión de vapor?
o quedó clara la presión de vapor. Voy a borrar por mientras. No sé, igual sería bacán que alguien dijera como que algo no se entendió. Porque quizás, como no sé, a veces asumo como que quizás no me expresé bien. Ya. Creo que vamos a seguir entonces a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es el aumento bioscópico. Ya. Bueno, aquí dice el ascenso o aumento bioscópico, el incremento del punto de ebullición de un solvente, ocasionado por la disolución de un soluto no volátil. Esta propiedad depende de la cantidad de soluto y no del tipo de soluto. Aquí como un ejemplo, no sé si lo han hecho, pero cuando, no sé, van a hacer fideo, como que ven que aquí está como el agua bullendo. A ver, voy a marcar. Y aquí, aquí están haciendo fideo y ven como que el agua está ebulliendo, le están saliendo como muchas burbujitas. Entonces, ahora le van a agregar como sal al agua para que los fideos como que tengan sabor. Y se dan cuenta como que ya no hay burbujitas. No sé si se han dado cuenta de eso, como que ya no está ebulliendo. Alguien puede decir, no sé, si alguien se ha dado cuenta de eso. Ya, pero eso pasa porque ahora el agua ya no ebulle a 100 grados Celsius. Cuando, bueno, antes le había dicho como que el agua ebulle generalmente a los 100 grados Celsius, pero ahora al agregarle como la sal, ya no ebulle a 100 grados Celsius. Ahora ebulle a más temperatura. Por eso esta propiedad se llama aumento bulloscópico. Bueno, y también como hay una formulita, pero primero les voy a explicar la de abajo, que esta fórmula se puede entender como de dos maneras. Aquí, esta primera, elevación del punto de ebullición. Aquí lo que se calcula es una diferencia o lo que se eleva, no lo total. No sé si, por ejemplo, ya el agua sin la sal el agua ebulle a 100 grados Celsius. Y ahora supongamos que con la sal ebulle a 105 grados Celsius. Entonces lo que se calcula aquí es la diferencia, no como la nueva, son como los 5 grados Celsius que aumentó. Ahí lo puse, ahí, 5 grados Celsius, lo había puesto al revés. Esto es lo que se está calculando, la diferencia, no lo nuevo. Entonces, por eso aquí dice como punto de ebullición de la disolución con el soluto, esta es sería como el agua con la sal, menos el punto de ebullición del disolvente puro, que sería este. Entonces, no sé si hacen como 105 menos 100, aquí les van a dar como los 5. Esta formulita de abajo como para que se entienda en verdad, pero la que van a usar como en la prueba es fórmula de la variación del aumento bioscópico, que es lo mismo. Aquí esta es la diferencia, serían como los 5 que calculamos recién, que se multiplican por que es la constante bioscópica por la molalidad. No sé si se recuerda la molalidad que se la puse como al principio de la clase, como concepto importante. Ya es por esto, en verdad. Bueno, aquí sale que aquí el aumento del punto de ebullición igual a la constante bioscópica por la molalidad de la disolución. Y algo como importante es como que las constantes bulloscópicas, y después vamos a ver que las crioscópicas igual como que siempre se las dan, no es como que se las sepan, pero igual no sé, como que sepan que existe como esta tabla, una tabla como con constante bulloscópica, pero no, siempre se las dan en verdad. ¿Alguna duda con el aumento bulloscópico? Creo que no, entonces pasamos a la siguiente. Ahí, me había muteado. Ya, esta es la siguiente.
Ya. Descenso crioscópico. Se denomina descenso crioscópico a la disminución de la temperatura de congelación que experimenta presente una solución respecto a un solvente puro. Su uso más común es para la limpieza de calles repletas de nieves, al aplicarle sal a estas para derretir la nieve. Bueno, esto no sé cómo si lo habían escuchado, que por ejemplo, miren, aquí como que les puse como un ejemplo. Ya, primero se tiene como este vaso y este vaso. A ver, voy a anotar. Ya, primero se tiene este vaso y se tiene este vaso. Este es el uno y este es el 2. Entonces al 2 se le agrega sal y ahora se meten los dos al refrigerador. Como, igual lo pueden hacer, no sé, como en sus casas si quieren. Ya, se mete este que no tiene sal y este que tiene sal se meten al refrigerador. Entonces, se da, si se dan cuenta, en el refrigerador este se empieza a congelar a los 0 °C, el punto de congelación del agua. Pero Ya, este va... Carolina, Ay, americano frío alguien alto, prendió y por ejemplo, con leche, bla, bla, bla. ya creo que le apagaron el micrófono, alguien lo había prendido. Ya, entonces, este vasito al que le agregaron sal, ahora si lo meten al refrigerador, ya no va a congelar a los 0 °C, ahora va a congelar a los -5 °C. Igual lo pueden hacer como en sus casas, como para que vean que realmente es así, que el agua con sal ya no se congela como a esta temperatura. Ahora necesita como una temperatura más baja para congelarse. Bueno, aquí está como lo mismo casi como de la aberración, disminución del punto de congelación, ahí igual al punto de congelación del disolvente puro, menos punto de congelación de la disolución con el soluto. Y como que les va a dar como la diferencia nomás, no la nueva, solo la diferencia, que serían como 5 grados. 5 grados, esa es como la diferencia. Y bueno, la fórmula que entra como en la prueba es esta, fórmula de la variación del descenso crioscópico. Aquí, donde esto, disminución del punto de congelación, es igual a la constante crioscópica por la molalidad. Y lo mismo como que con las constantes bioscópicas, con Bueno, las constantes solo crioscópicas. hay una Mira, en XL. voy a mutear a alguien, no sé a quién es, a ver, Me la llevo igual. a la Yani. Ya. Ya, entonces, igual que las constantes bioscópicas, también hay constantes crioscópicas, que también como que siempre se las dan. Y aquí está como la tablita, igual no sé, como si les quieren ver. Entonces, eso es todo con el descenso crioscópico. ¿Alguna duda? Creo que no hay dudas con el descenso crioscópico. O no sé, se entiende, no sé que alguien que diga como que se entiende quizá. Ya voy a borrar por mientras, no sé si alguien dice como algo. Ya. Y la última propiedad coligativa es la presión osmótica. Ya. Como que en biología, yo creo que lo vieron. No sé, como que todos supongo que saben como que es la osmosis. A ver, voy a poner como el puntero. Ya, yo creo que todos saben como qué es la osmosis. Aquí, por ejemplo, hay una solución hipotónica y una solución hipertónica. Entonces, esta tiene mucho soluto disuelto y esta tiene poco soluto disuelto. Acá al medio está la membrana semipermeable que deja pasar solo el agua. Entonces, como lo que va a tender como a pasar es que de esta solución hipotónica el agua va a empezar a pasar para acá hasta que quede como un equilibrio, donde las dos concentraciones sean iguales. Eso como que no sé, quizá lo vieron como en biología, en alguna parte. Ya, entonces, después de que esto pase, va a quedar como esto. Este tubito va a quedar. Y va a quedar como esta parte de aquí, como más alta. Y que esto como que tenga como más cosas, tiene más agua y más soluto en verdad, va a ser como que esta parte de aquí tenga mayor presión que esta parte de aquí.
Entonces, si se acuerdan cuando les dije recién la fórmula de presión, no es necesario que la pongan, esta era fuerza por área. Por área. Ya. Y la fuerza, ya, entonces es lógico pensar que esto tiene más masa, ¿no es cierto? Esto tiene más masa que esto, porque aquí como poquito y acá el del otro hay como mucho. Entonces, si recuerdan también la fuerza era masa por aceleración, la fuerza peso, masa por aceleración. Y a ver qué dice, para mantener la concentración. Sí, es para que ambos tengan igual concentración. Por eso que el agua se tendió a pasar de este que tiene poquito al que tiene más. Por eso, para que ambas tengan igual concentración. Entonces, siguiendo como con la idea de las presiones, entonces este era ahí la fuerza peso masa por aceleración, entonces este tiene más masa, entonces este va a tener más fuerza, más fuerza. Y si tiene más fuerza, también tiene más presión porque son directamente proporcionales. Entonces, como resumen, este ejerce mayor presión. ¿Ya? Pero si miren, si como que vemos como hasta este punto, no sé, como que hasta este punto deberían de ejercer las dos columnas la misma presión. Pero este, el que está aquí, el que tiene como más líquido, tiene como un poquito más de agua aquí. Entonces, este poco, a ver, voy a cambiar de color. Entonces, este poco más de agua que tiene es la presión osmótica. Eso es la presión osmótica. Es como la presión extra que está ejerciendo como esta parte de acá, a donde se fue la agua. No sé si se entiende como el concepto de presión osmótica. Ya, eso es como el concepto. Ahora vamos a ver cómo la fórmula. Bueno, en la prueba les va a salir esta fórmula. A ver, específicamente esta. Lo último que le estoy marcando, a ver, lo voy a cambiar como de color. Esto, esta fórmula. Aquí le marqué como en verde. Ya, pero esa fórmula, y esto como que no es importante, pero igual como que, no sé, lo podrían como saber. Esta fórmula deriva, no sé si se acuerdan de la fórmula, P, bueno, todos la conocen como pavo igual ratón, que es N, R, T. Ahí. Donde P es la presión, B el volumen, N los números de moles, la R que siempre se la dan, y la temperatura en Kelvin. Ahí como que les puse como en rojito que la temperatura de acá va en Kelvin. Es como súper importante, igual como que recuerden que no estaba en Kelvin. Entonces, si este pi es la presión y, a ver, este verde, y este volumen se pasa de este lado. Entonces también no sé si recuerdan que la molaridad era los moles de soluto por litro de solución. Entonces por eso quedan esto. Esto es igual a la molaridad. Y por eso aquí se cambia por esto. Y ahí como que queda como transformada de esta a la fórmula de la presión osmótica. De esta es. Como para que sepan, no sé, como que sale de algún lado. No es como inventado. Y bueno, aquí está como lo que significa cada cosa. ¿Alguna duda como con la presión osmótica? Que no es lo mismo que osmosis. Creo que no. Ya, creo que no. Entonces voy a borrar. Ya. Entonces sí, lo último, en verdad, el factor de Van Hoff. Ya. Ya, aquí, factor de Van Hoff es un parámetro que indica la cantidad de especies presentes que provienen de un soluto tras la disolución del mismo solvente dado. Ya, quizás no sé, como que eso por definición como que no se entiende tanto, pero ahora, a ver, voy a usar el lápiz. Ya. Pero aquí como algo importante.
en los solutos, aquí se clasifican como en dos cosas: solutos normales, los que no sufren alteración al ser disueltos en agua, bueno, o en un solvente en verdad. Ejemplo, la glucosa y la sacarosa. Por otro lado están estos solutos, que aquí dicen solutos normales, son los que sufren disociación al disolverse. No sé si recuerdan que aquí como que hay un ejemplo bueno, acá, el cloruro de sodio. Ya, tienen el cloruro de sodio, ahí, que feo me quedó dibujado. Entonces, el cloruro de sodio, ahora si lo meten en agua, va a quedar como un cloruro y un sodio. Se va a dividir como en dos cosas. Yo creo que igual como que ya lo habían escuchado. Y por otro lado, tenemos como la glucosa. Aquí. La glucosa, si la dividimos, si la disolvemos como en agua, va a ser como la misma glucosa. Ahí. Glucosa se disuelve en agua, la misma glucosa. Ya, y aquí tenemos como el otro ejemplo, que este, ¿cómo se llama? Se llama sulfato de sodio. Este sulfato de sodio, aquí está, Na2SO4, si lo disolvemos en agua, se va a dividir en estas tres cosas. Entonces, esto es el factor de Van Hoff, que también está como en esta fórmula, pero yo creo que no es necesario como que se aprendan la fórmula, como con que entiendan como que el factor de Van Hoff está bien. Entonces, como este cloruro de sodio se dividió en dos cosas, su factor de Van Hoff es 2. Como este sulfato de sodio se dividió en tres cosas, su factor de Van Hoff es 3. Y como la glucosa, al disolverle el agua, en agua todavía sigue siendo como una glucosa, su factor de Van Hoff es 1. 1. Entonces, para, para las tres propiedades coligativas, aquí, que es el aumento del punto de ebullición, descenso crioscópico y la presión osmótica, para estas tres como que se aplica este factor de Van Hoff, que es como, por ejemplo, no sé, ya el mismo cloruro de sodio, que aquí era como 1, entonces ahora si como se dividió en dos cosas, va a contar como que fueran dos solutos distintos. Por eso, por eso aquí, bueno, aquí para el cloruro de sodio sería 2, por eso se le agrega como un 2 a la fórmula. No sé si se entendió cómo es. Por otro lado, no sé si en el ejercicio, no sé cómo que les dicen, si se disuelve glucosa y ya calcule el aumento bioscópico. Entonces, para la glucosa, como que no va a aplicar esta ahí, solo para los compuestos iónicos, solo para las cosas que se disocian. No sé si se entiende cómo es. Que esta I, en verdad, como que siempre está, pero como que para la glucosa, al ser uno, es como que no se cuenta. Pero para el cloruro de sodio, donde es 2 sí se cuenta, porque se divide en dos cosas. Y por otro lado, para el sulfato de sodio también se contaría, porque se divide en tres cosas. Serían como tres solutos después, en vez de uno. ¿Se entiende el factor de Van Hoff? Igual como que ahora como que vienen los ejercicios, quizás como que ya quizás como que se va a entender más. Pero igual si alguien tiene como alguna duda, como que la puede decir. Porque esto es como todo, para bien como los ejercicios. Ya. Esta pregunta dice, la siguiente tabla se presentan las concentraciones de cuatro soluciones de glucosa en agua a diferentes concentraciones. Y te preguntan, en base a la información anterior, el orden de las soluciones respecto de su presión de vapor de menor a mayor es, ¿cuál creen que es? Esta pregunta como que tiene un poco de trampa. Mm, Yo creo como que igual es como, no sé, como que quizás la más, no sé si difícil, pero igual como que, ¿cuál creen que es? Yo creo que esta va a ser quizás como la menos entendible en verdad. Bueno, yo creo, quizás no.
Ya, entonces te dan aquí las concentraciones. Y no sé, por ejemplo, y es como la única información que te dan, es como mol dividido litro en la molaridad. Entonces, nosotros quisiéramos la D, ¿o no? No estoy seguro. Ya una persona dijo la D, ya, pero igual como que vamos a ver. Entonces, si nosotros quisiéramos saber como los moles o el litro de solución, en verdad como que no lo sabríamos, porque solo como que te dan la molaridad. No sé, aquí por ejemplo puede dar como uno y uno, o sería lo mismo que dijeran, que dijéramos 2 y 2, y así en verdad se va jugando como con los números. Bueno, si es que fuera eso, si es que fuera la molaridad uno, como que se podría ir jugando como con muchas alternativas, y al final como que faltaría siempre como información. Y de todo modo aquí te preguntan por la presión de vapor o no. Sí, por la presión de vapor. Entonces, si recordamos como la fórmula de la presión de vapor, era, era ahí, era P, la presión de vapor, igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente. Entonces, como que, igual como que nos faltan como casi todos los datos en verdad, ¿o no? Ya. Pero por otro lado, como que si nos vamos como a la definición como de presión de vapor, era como, ya, aquí tenemos como muchos pasos. Bueno, o quizás dos nomás para que sea más cortito. Ya. ¿Se acuerdan como cuando vimos como la presión de vapor estaba como aquí como lo normal, como la disolución como normal? Y ahora al agregar soluto, por ejemplo, se agregan aquí harto soluto. Entonces, este soluto como que va a ser como que estas pelotitas rojitas ya como que no quieren como escapar tanto, quieren quedarse como ahí. En cambio, si se le agrega como poco soluto, como por ejemplo, ya, uno como que igual como que se va a mantener casi la presión de vapor. Lo vimos igual como, voy a devolverme como la presión de vapor para que lo vean como dónde está. Aquí. Aquí como que al agregar más soluto hace que descienda la presión de vapor. En cambio, si le agrega poco soluto, en verdad como que casi como que no. Como que desciende menos. No sé si se entiende como esa idea. Ya. Entonces, volviendo a la pregunta, bueno, te preguntan en base a la información anterior el orden de las soluciones respecto a su presión de vapor, de menor a mayor. Entonces, el que tiene mayor concentración va a ser como que significa como que hay más soluto. Este es el que tiene mayor concentración. Tiene como muchas pelotitas de soluto ahí en la disolución. Entonces va como a retener más como esta otra molécula que quieren hacer como su presión de vapor. Entonces por esto, este es el que tiene menor presión. Este hace que la disolución tenga menor presión de vapor. Por eso es la D. Después seguiría esta, después seguiría esta y después finalmente la W, porque en la W se le agrega tan poco soluto que en verdad como que casi que se va a mantener como la presión de vapor. Y esta pregunta era como más que nada como que entendieran como que es la presión de vapor, porque como que no se usan fórmulas realmente, porque donde falta tanta información como que no se pueden usar como fórmulas. ¿Se entiende esta? Quizás como la manre, puede ser como la más enredada como de todas las que puse. ¿O alguien tiene como alguna duda con esto? Así es como, no sé, como que te tenés como que saber cuál es la definición de presión de vapor como para responder esta. Como que la Z tenía mayor concentración, muchas más pelotitas de soluto. A ver, no sé, como que voy a dibujar quizás como para que se entienda más. La Z tenía ya 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cambio la W tenía 2 nomás.
Entonces, al agregar como este soluto al frasquito, no sé, al pote de la disolución, como que este, al estar más concentrado, va a retener más como lo que había. Y por eso la Z hace que la presión de vapor sea más baja. A eso apuntaba como esta pregunta. Que si se dan cuenta, como que la única información como que te entregan es la molaridad, nada más que eso. Y realmente ni con la molaridad como que podría como saber cómo los moles de soluto o cuántos litros hay, porque no te dicen nada más que eso. Y solo por eso se puede sacar. No te entendí como la pregunta, pero es como lo que yo te digo, como que solo te dan la molaridad, nada más. Mm, Es que yo creo que esta pregunta como que apuntaba más como que sugerir como la definición de presión de vapor, porque en la fórmula como que ya, la fórmula de la presión de vapor era esta, presión de vapor, la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente. Entonces como que no, esta no te la dan y esta tampoco tenéis cómo sacarla. Bueno, y esto sería como quizás lo que te pedía, que tampoco tenéis como de dónde sacarlo, ya que el único dato que tenía es la molaridad. ¿Quedaron como dudas con esta? Yo creo que sí, igual. Sí. Pero esta es como la única pregunta como en la que tenían como que saber como qué es la presión de vapor. En la otra sí se usan fórmulas. Pero esta de verdad como que es que no ya realmente no tenía ninguno de estos tres datos y la molaridad como que no te dice nada. No podí sacar ni este ni este. Ya, creo que vamos a pasar a la siguiente. Ya. Por eso les dije como que esta era como la más enredada en verdad. Pero la otra sí, las otras son como más predecibles. Esta dice, en 2 litros de solución acuosa se encuentran disueltos 12 gramos de eso. Ya, ahí te dan la masa molar y te preguntan cuál es la presión osmótica de la solución a 27 grados Celsius. Y ahí te dan como la R. ¿Cuál creen que es? Ya, si recuerdan, la fórmula de la presión osmótica era pi igual, eh, me puse un igual, ahí. No, era la molaridad por la R y por la temperatura. Esa era la fórmula de la presión osmótica. Entonces, lo que deberían de hacer, te preguntan por la presión osmótica, ¿no? Sí. Lo que deberían como hacer es como tratar como de sacar como todos esos datos. Ya. Entonces, buscando los datos, hay que buscar como cada uno. La R, y esta R, te la dan. Así que como que no, eso no. La molaridad. Aquí te dicen que hay 12 gramos de esto, no sé cómo se llamará esto, y aquí te dan su masa molar. Entonces nosotros sabemos que la masa molar, perdón si escribo feo, pero estoy desde el computador, ¿no? Porque no pude como proyectar. Sabemos que la masa molar es gramos dividido mol. Gramos dividido mol. Y aquí tenemos como los gramos y bueno, la masa molar. Entonces despejamos los moles. Entonces los moles sería, solo cambié como de orden. Entonces los moles serían gramos dividido masa molar. Entonces calculamos los moles. Reemplazamos, teníamos 12 gramos
y la masa molar era 60 gramos mol. Entonces, eso da eso da 0,2 moles. Entonces tenemos 0,2 moles de esto hay 0,2 moles. Ya, esos 0,2 moles ahora los vamos a ocupar para calcular la molaridad, que es como lo primero que sale acá. A ver, aquí. La molaridad. Si recuerdan, la fórmula de la molaridad era moles de soluto, N, ahí, moles de soluto dividido litros de solución. Acá lo primero que nos dicen es en 2 litros de solución. Ya, entonces reemplazando los datos, moles teníamos que eran 0,2 moles, 0,2 moles y dividido en 2 litros. Ya, eso da 0,1 molar. Ya, 0,1 molar. Entonces ya tenemos como este dato y este dato. Entonces la temperatura, ¿cuál sería? No sé si alguien puede como decir cuál sería la temperatura. Ya tenemos la molaridad y la R. Por el chat, ¿alguien puede decir como cuál es la temperatura? Ya. Eso como que quería como que se acordaran realmente como que sí, que no en grados Celsius, en Kelvin. Como que yo creo que muchos caerían en eso. Entonces, si se recuerdan, en la parte, la primera parte, como que les dije, como que hay un concepto importante, como que tienen que saber. Y uno era transformar como de Celsius a Kelvin. Entonces, a estos 27 grados Celsius, aquí se le suman los 273,15 grados y en Kelvin. Ahí se le suman 273,15 y queda en Kelvin. Y eso es igual a 300,15, ¿o no? Creo que sí. Ya, creo que es 300,15, lo hice como el mentalmente. Grados Kelvin. Entonces ahora como que ya tenemos como todos los datos como para reemplazar en la fórmula. Y yo creo como que esto es como lo más difícil en verdad, que no sé cómo lo van a hacer en la prueba. Confío en que son buenos matemáticos, si les sale como esto. Entonces la presión osmótica es, bueno, la molaridad, lo primero que te pedían, 0,1 molar por la R, que es 0,082, y por la temperatura en Kelvin. Y eso da Eso da 2,46. Sí, 2,46 atmósferas. ¿Alguna duda con esta? ¿O todo claro? Yo creo que esta como, no sé, como lo difícil que tenía, era como que lo último en verdad. Se podían como confundir multiplicando esas cosas quizá. Puede ser, no sé si alguien tiene como alguna duda con esta, como que la puede decir antes de que borre. Ya, creo que no, igual como que puedo escribir de nuevo, así que ya, voy a saltar como el siguiente mientras borro, para que lo lean y lo piensen. Ya dice. Se sabe que en países en los cuales se registran periodos prolongados de nevazones, se agrega sal a las carreteras. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una explicación de esta acción? ¿Cuál creen que es?
No está difícil, creo. De hecho, como que lo dije en verdad antes. Ya bueno, ya pero filo. Ya. Entonces, cuando se agrega, ahí te dice donde hay mucha nieve. Son, no sé, como en Norteamérica quizá, en, ¿cómo se llama? En Canadá quizá como que ya cae mucha nieve y se agrega sal a las carreteras. Entonces, como, ¿cuál es la explicación? La respuesta correcta es la E. La sal derrite el agua congelada. No sé si se acuerdan cuando les dije como que voy a subir de nuevo como al descenso crioscópico. Aquí, ¿dónde estaba? Aquí está el descenso crioscópico. Aquí en estos vasitos, no sé si recuerdan como que les dije como que al primero no se le agregaba nada, al segundo se le agrega sal. Entonces el segundo ahora como que se congela a menor temperatura. Entonces por eso mismo es como que se agrega sal a las carreteras. Para que ahora ya esa nieve ya se vaya derritiendo porque ahora va a tener como un menor punto de congelación. Ya no, va a ser como menos a 0 °C. Sí, quizás como, no sé, quizás como las propiedades coligativas, igual como que, no sé, a todos se lo olvidan. Igual habían como que saber como cosas antes. Quizás eso es como lo difícil, que habían como que saber cosas antes para como para entenderlas mejor. Y aparte bueno, quizás como las fórmulas se las tienen que saber, sí. Sí, estas fórmulas sí se las tienen que saber. Y es súper importante porque siempre entra. Segurísimo que esto va a entrar sí o sí. Y se tienen que aprender estas fórmulas. Algo seguro que va a entrar es esto. Ya, entonces era la E. ¿Alguna duda con esta? De verdad que le apostaría a cualquier cosa como que sí, esto sí entra sí o sí. Ya, entonces vamos a la siguiente, como para que igual lo tengan claro. Dice, ¿cuál es la variación respecto al punto de ebullición del agua de una solución acuosa, un mol dividido Kg de cloruro de sodio? ¿Cuál creen que es? Igual si recuerdan como esta unidad mol dividido Kg es la unidad como de la molalidad, que eran los moles de soluto dividido en kilogramos de disolvente. Entonces ahí te dan la molalidad. Te dicen que esto es 1 mol, 1 mol. Punto de ebullición. Por otro lado, no sé si recuerdan la fórmula del aumento de la temperatura de ebullición, era la constante ebullioscópica por la molalidad. Ya, entonces, ¿cuál creen que es? No está difícil? Yo siento como que esta quizás no está como tan enredada como la primera. Bueno, pero igual lo van repasando y como que lo van aprendiendo ahí. Si todavía hay como tiempo, hay como 3 meses para que lo aprendan. No sé, pero que alguien como que diga algo. Ya, ya. Entonces, si recordamos, esta fórmula lo que calculaba era solo el aumento, no como la nueva temperatura de ebullición, solo el aumento. Ya, entonces, por otro lado, aquí te dan la molalidad y aquí como quizás como la trampa, te dan como un compuesto iónico, te dan este cloruro de sodio. Y como habíamos dicho, este cloruro de sodio, ahora por el factor de Van Hoff, y bueno, aquí igual está en solución acuosa. Entonces, al saber que
al saber también que está en solución acuosa, como que vamos a meter este cloruro de sodio, y este cloruro de sodio se va a dividir como en dos cosas. Se va a disociar. Entonces su factor de Van Hoff va a ser 2. Y igual 2. Entonces a esto también se le multiplica de ahí, el factor de Van Hoff. Ya, por otro lado, ahora como que reemplazaríamos como en la fórmula nueva, que ahí sería esta. La constante huidoscópica 0,52 por la molalidad, que es 1, y por el factor de Van Hoff, que es 2. Y eso da la C. O sea, la B, la B. ¿Alguna duda con esta? Bueno, creo que no. Ya, entonces vamos a pasar como a la siguiente. Espero como que se esté entendiendo. Igual como que me da la impresión como que quizás no se entiende tanto. Esta pregunta dice, se preparan volúmenes iguales de dos soluciones acuosas que contienen el mismo soluto. La primera solución congela a menos 2 grados Celsius y la segunda solución congela a menos 2,8 grados Celsius. Respecto a estas soluciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? ¿Cuál creen que es? No sé, igual como que podrían como dibujarlo y quizás como que a veces como que quizás como que se ven mejor las cosas como dibujadas. Ya, entonces el ejercicio nos dice que estos dos vasitos tienen volúmenes iguales. Ya, volúmenes iguales. Contienen el mismo soluto, ya, soluto rosado. Ya, la primera solución congela a menos 2 grados Celsius. Esta a menos 2 grados Celsius. Y la segunda congela a menos 2,8. No sé, creo que ahí se ve como más claro como lo que te están correspondiendo. Entonces te preguntan como, ¿qué es lo correcto? La primera solución posee mayor concentración. Entonces, si recordamos como la fórmula del descenso crioscópico, era esta. ¿Cómo era antes? Eso a la constante crioscópica por la molalidad. ¿Ya? Entonces, la primera solución posee mayor concentración. Es como, no. La segunda poseería como mayor concentración por la molalidad. Porque la molalidad era esta. Molalidad igual mole de soluto, kilogramos de solvente. Entonces, y si la primera tuviera como, la primera tendría como que tener un N más grande, más soluto, como para que tuviera como un mayor descenso crioscópico. Porque miren, son como directamente proporcionales. Si aumenta la molalidad, también aumenta esto. Por eso como a mayor concentración, más desciende la temperatura. No sé si se entiende cómo es. Entonces, la uno dice, la primera solución posee mayor concentración, eso es como incorrecto. La segunda es la que tuvo como un mayor descenso crioscópico, por eso la segunda sería la que tiene mayor concentración. La, la 2 dice, la segunda solución posee más soluto. Entonces, esto es correcto, porque al poseer más soluto, su punto de congelación descendió más. Y la tercera dice, la primera solución tendrá mayor punto de ebullición. Es como la misma idea. Habíamos dicho como que al final esta tenía como más soluto y la fórmula del aumento bioscópico era esta. El aumento del
Ebullioscópico era constante ebullioscópica por la molalidad. Entonces son fórmulas súper parecidas en verdad. Las dos están como, en las dos fórmulas como a más soluto, más aumenta. Esto. A mayor molaridad, que quiere decir que hay más soluto, mayor es el aumento de la temperatura de ebullición. Entonces por eso como que la 3 tampoco es. No sé si se entendió como esta. Pero sería la B. No sé, por ejemplo, si tienen como un vaso con agua, un vaso con agua. Ya, bueno, y esto está al fuego. Ya, ni parece fuego. Ahí está fuego, se le agrega como mucha sal a esto, se le agrega mucha sal, entonces ya como que ya no va a bullir como a los 100 grados Celsius, va a bullir como a los 200. En cambio, si tienen como otro vaso, aquí tienen otro vaso que también está al fuego, le agregan como un poquito de sal. Bueno, voy a dibujar como la sal. Ya, a este se le agregó como mucha sal. Y este se le agrega un poquito de sal nomás. Este como que ya no va a bullir como a los 200, este va a bullir como a los 110. Los números, bueno, 108. Esto es como un ejemplo nomás, para que entiendan como que a más soluto, más aumenta el punto de ebullición. Y pasa lo mismo con la temperatura de congelación. A más soluto que le agreguen a estos como vasitos, como a menor temperatura se van a congelar. No sé si se entiende como esta pregunta. Creo que los confundí así. O quedó, no sé, alguna duda con esta. Siento como que los confundí. Pucha, igual, ya, ya. Igual como que quedan más ejercicios como para que sigan viendo. De todos modos, no sé, como que esto igual lo sube como, ya subí como esto, no sé, como que lo pueden hacer también y como que ir como viendo si pueden hacer como los ejercicios. La siguiente pregunta dice, luego de un tiempo de mantener una hoja de lechuga en agua con sal, cloruro de sodio, esta pierde su turgencia y se marchita. ¿Esto por qué ocurre? ¿Cuál creen que es? Ya. Entonces, sí, es la E. Esta como que quizá estaba como más fácil, ¿o no? Se produce un desequilibrio entre las concentraciones entre el medio externo e interno de la lechuga. Y por eso como que el agua se escapa de la lechuga para afuera. Ya, creo como que no hay dudas con esta, seguiríamos como la siguiente. Esta dice, el descenso crioscópico de una solución depende de la concentración de soluto expresada en... Ya, si recuerdan como la fórmula del descenso crioscópico era como esta. La constante crioscópica por la molalidad. Siempre que no haya algo iónico, porque si hay algo iónico, se le multiplica el factor de Van Hoff. Ya, entonces, sí, es la D, que te preguntan como por la molaridad. El centro crioscópico de una solución depende de la concentración de soluto expresada en, aquí, la molalidad era eso, los moles de soluto dividido el kilogramo de solvente. Por eso la D. Creo que no hay dudas con esto, creo. Si alguien tiene, como igual lo podría decir. Ya, la siguiente dice.
a una atmósfera de temperatura, a una atmósfera la temperatura de ebullición de una solución acuosa, 3 mol dividido kilogramos de un soluto no iónico y no volátil. Eso es como importante. Como que siempre en verdad es importante como que vean que dice si es iónico o volátil. Ya. Considerando la constante bulloscópica 0,52. Entonces, ¿cuál creen que es? Ah, te preguntan por la temperatura de ebullición. Quizás como que la leí mal. La leí horriblemente. Si te preguntan por la temperatura de ebullición y te dan como esos datos. Si recordamos, la fórmula de la temperatura de ebullición es esta. Temperatura de ebullición, constante ebulloscópica por la molalidad, y si había como un soluto iónico, se le multiplica el factor de Van Hoff. Pero aquí dice que no hay nada iónico. Ya creo que la D, pero no sé, pero ya creo que le indica la D, la A. Ya, entonces aquí tenemos como la molalidad. Molalidad. Entonces la molalidad es 3. ¿Quién más tenemos? La constante bulloscópica. Ahí está. La constante ebulloscópica que es 0,52. Entonces, al reemplazar como estos datos aquí en esta fórmula, nos da que el aumento de la temperatura de ebullición es 1,56. 1,56. Ya, pero aquí te preguntan por la temperatura de ebullición de una solución acuosa. Eso es como lo que te preguntan en verdad, no te están como preguntando como por un aumento. Y como les dije como principio de la clase, una solución acuosa tenía como agua, en la parte como de concepto importante. Entonces, como es una solución acuosa, esta solución acuosa tiene punto de ebullición de 100 grados Celsius. Y esto que calculamos es como lo que aumenta nomás, no como lo total, no como el nuevo punto de ebullición. Y aquí te preguntan por el nuevo punto de ebullición. Miren, la temperatura de ebullición de una solución acuosa, bla, 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 es... Entonces, por eso se le suma a este 100, se le suma el 1,56 y sería la E. ¿Alguna duda con esta? Ya, no sé, creo que no. No se encuentran enredada esta materia. No me estoy expresando bien. Después igual como que vamos a ver como más ejercicio. Esta siguiente dice, ya, en la tabla se presentan las constantes crioscópicas de algunos solventes. Ya. Al respecto, cuál de los solventes generará la mayor variación en el punto de congelación al agregar 0,1 mol de soluto soluble no electrolítico no volátil a 1 kilogramo de solvente? Ya. ¿Cuál creen que? Si recordamos la fórmula de la temperatura de congelación del descenso era por la constante crioscópica por la molalidad y por un posible factor de Van Hoff, pero aquí te dice como no electrolítico. Entonces ninguna de estas cosas como que se va a dividir como en dos.
Así que no hay factor de Van Hoff. Por otro lado, te dice que aquí hay un mol de soluto. Bueno, hay un mol de soluto y 1 kilogramo de solvente. Y aquí como necesitamos como la molalidad. Si recordamos la molalidad era los moles de soluto dividido 1 kilogramo de solvente. Ya, entonces reemplazando como estos datos, aquí hay 1 kilogramo con 1 kilogramo y aquí de moles hay 0,1 mol de soluto. Entonces la molalidad es 0,1. Esa es la molalidad. 0,1. Y en esta tablita te dan como muchas constantes crioscópicas para... Es como la tabla que les mostré en verdad como cuando vimos esto, como que les dije como que cada cosa tenía una constante crioscópica distinta. Y aquí como que está como la tablita de constantes crioscópicas. Entonces te preguntan cuál de los solventes generará la mayor variación en el punto de congelación al agregar esto, que ya lo transformamos a molalidad. ¿Cuál genera la mayor variación en el punto de congelación? Ya, entonces en la tetracloruro de carbono, porque la molalidad va a ser igual para todos. Según los datos que están acá, para todos va a ser este mismo 0,1. Entonces lo que va a variar va a ser esto, las constantes crioscópicas. Y si vemos la mayor constante crioscópica es del tetrafluoruro de carbono. Por eso que lo multipliquemos como un 30 aquí, va a hacer que esto aumente mucho. Y eso era lo que te preguntaba en verdad. Porque son directamente proporcionales. Por eso es la E. ¿Alguna duda con esta? Era esa tetracloruro de carbono, porque un 30, los otros son como numeritos muy bajos. Mm, mm, no sé, imagínenselo quizás como número entero. Esto es un 30 y los demás son 1. El 30 va a hacer que todo sea alto. Por eso es la E. Ya. Igual como que vamos a ver más ejercicios de esto después, en la siguiente sesión. Ya, esto dice, se preparan 3 soluciones, 100 ml cada una, variando la naturaleza del soluto y su cantidad, pero manteniendo el mismo solvente de acuerdo a la figura. Ya, aquí te dan como 3 pasitos, soluto X, Y, Z. Ahí te dan como que el X tiene 1 mol, el Y tiene 1 mol y el Z tiene 2 mol. De ahí los pasitos 1, 2 y 3. Te preguntan, si las 3 soluciones presentan diferentes temperaturas de congelación, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Creen que se ve difícil? Bueno, no se ve difícil, pero... Ya, a ver, voy a poner el lápiz. Ya, entonces esta tiene 1 mol, esta tiene otro mol, la Y tiene otro mol y la Z tiene 2 moles. Sistema 1, 2 y 3. Si las 3 soluciones presentan diferentes temperaturas de congelación, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Ya? El descenso de la temperatura de congelación observado siempre será mayor en el sistema 3. Si recuerdan la fórmula, nuevamente si recuerdan la fórmula del descenso crioscópico, a ver, sí, era la constante crioscópica por la molalidad y por un posible, y si hay algo iónico que se divida, está como este posible y. Entonces la dice, el descenso de la temperatura de congelación observado siempre será mayor en el sistema 3. Ya, entonces aquí esto no siempre va a ser mayor a lo otro, porque por ejemplo si, no sé, si este soluto I o este soluto X, no sé, es algo iónico que se divide como en muchas cosas, entonces puede que el X o Y tenga mayor descenso de
congelación de temperatura. Por eso esta no sería. La B dice, el descenso de temperatura de congelación observado en los sistemas 1 y 2 siempre será el mismo. Entonces ya tienen como la misma cosa, ambas tienen como 1, pero si el X o el Y presenta como algo iónico, como que esta Y va a ser como que ya no sean como iguales. Por eso tampoco sería la B. Al analizar los sistemas 1 y 2, el mayor descenso de la temperatura de congelación se alcanzará si uno de los solutos es de naturaleza iónica. Ya como que creo que está bien, pero igual vamos como leer la otra para como descartar. El descenso de la temperatura de congelación del sistema 2 nunca podrá ser equivalente al alcanzado por el sistema 3. Ya, esta tampoco como que es porque sí podría ser equivalente si este tuviera como un factor de Van Hoff de 2, como que ahí quizás serían equivalentes. Y ahí como que equipararía como a que esta tenga mayor como moles. Por eso la D tampoco sería. Y la E dice la naturaleza iónica o no iónica de los solutos X, Y, Z no afectará la magnitud del descenso de la temperatura de congelación. Entonces esta tampoco es porque sí, si hay algo iónico, sí cómo va a afectar. Ahí si hay algo iónico va a aparecer como está ahí. Y ahí la C decía, al analizar los sistemas 1 y 2, el mayor descenso en la temperatura de congelación se alcanzará si uno de los solutos es de naturaleza iónica. Entonces sí, esta realmente es porque el X y el Y tienen como casi como las mismas características. Pero si algo iónico va a ser como que sí, como que si uno de estos dos presenta como algo iónico, el que lo tenga, ese soluto iónico va a tener mayor descenso en la temperatura de congelación, porque ahí va a aparecer la I. Por eso, no sé si se entendió como esta. Se ve como un poco larga. Profe, se puede saber sin que nos den la constante. Es que la C te dice como, mira, al analizar los sistemas 1 y 2, el mayor descenso en la temperatura de congelación se alcanzará si uno de los solutos es de naturaleza iónica. Te dan como la opción de que el 1 o 2 puede ser como de naturaleza iónica. Es como la opción. Ah, y aparte, acá arribita te dicen, pero manteniendo el mismo solvente. Sí, el iónico. Es que no, en verdad como que en la pregunta como que nunca te dicen como que hay algo iónico. Las alternativas te lo proponen. Eso, realmente en la alternativa te proponen que posiblemente pueda haber algo iónico. Por eso sería la C. Ya. No sé, ¿alguna duda con esta? O bajo a la siguiente. Siento como que esta es como la clase en la que menos se ha entendido cosas. Siento. Ya, pero igual como que vamos a ver esto nuevamente. Bueno, no nuevamente, pero vamos a ver como ejercicio en otra sesión. Ya, esta dice, una solución acuosa, una solución acuosa de un soluto no volátil cuyo comportamiento se supone ideal tiene una temperatura de ebullición 100,26 grados Celsius. Si los valores de la constante bulloscópica y constante crioscópica para el agua son, ahí dan 0,52 y 1,86. ¿Cuál es la temperatura de congelación de la solución? ¿Cuál creen que es? Ya. Cosa importante. Ah, bueno, adiós.
Ya. La cosa importante es que la solución es acuosa. Entonces, si la solución es acuosa, quiere decir que a 100 grados Celsius normalmente estaría su temperatura de ebullición. Eso es como importante. Ya, cuyo comportamiento supone ideal que una temperatura de ebullición, esta, ya, la, por la que te están preguntando, tiene esta temperatura de ebullición, 100,26 grados Celsius. Aquí te dan los valores de la constante ebullioscópica y crioscópica. Si recordamos, la fórmula del aumento ebullioscópico era la constante ebullioscópica por la molalidad y por un posible I. Si hay algo iónico, hasta ese posible I. Y por otro lado, la temperatura de congelación, el descenso era súper parecido. Constante crioscópico por la molalidad y por un posible I. Si hay algo iónico, está ese posible factor de Van Hoff. Pero aquí creo que dicen como que nada iónico. No, no, y no, creo que no lo dicen en ninguna parte en verdad. Ya, entonces a este 100,26 hay que restarle el 100, porque esa sería como la diferencia que hay entre estos dos. Entonces la diferencia entre esos dos es 0,26. Porque al tener esta agua normal, se le agregó este soluto no volátil y quedó la nueva temperatura de ebullición quedó en esto. Por eso este 0,26 es como la diferencia. Es esto, esta diferencia. Por otro lado, aquí te dan la constante ebullioscópica. Esta es la constante ebullioscópica. Y bueno, lo único que podríamos destacar sería la molaridad, que nos interesa saberlo porque al final como que te preguntan por la agito, te preguntan por la temperatura de congelación. Entonces, reemplazando en la primera fórmula, a ver, voy a marcar 1 y 2. La primera es del aumento de ebullición y la segunda descenso crioscópico. Entonces, reemplazando en la 1, están los 0,26 grados Celsius, es igual a la constante ebullioscópica, que es 0,52, se la dan ahí arribita, 0,52, y queremos saber la molalidad, que es un dato que nos sirve para la primera y para la segunda fórmula. Entonces, despejando esto, es 0,6, 0,52. Despejando nos da que la molalidad es 0,5. 0,5 molar. Entonces, esta molalidad ahora la podemos usar en la segunda fórmula. Entonces, reemplazando los datos de la segunda fórmula, que es por lo que nos preguntan en verdad, es esto. La constante ebullioscópica está aquí arribita, 1,86. 1,86. La molalidad la acabamos de calcular, que es 0,5. Y eso nos da 1,86, 0,93. Pero esto que calculamos, el descenso, no es como lo nuevo, es como solo el descenso, 0,93. Ya. Entonces, volviendo a esto, volviendo a lo de la solución acuosa, el agua generalmente, como cuando les dije, el punto de congelación es a los 0 grados Celsius. 0 grados Celsius. Entonces, a estos 0 grados Celsius hay que restarle estos 0,93 grados Celsius también. Y por eso sería la C. ¿Alguna duda con esta? Igual quedan como muchos ejercicios, no sé si quieren que sigamos, creo que ya no, ya están como chatos de esto, pero igual los vamos a ver como en el futuro. Entonces, yo creo como que dejar como hasta aquí nomás, y que alguien diga como si tiene alguna duda, pero creo que por su salud mental lo mejor es dejarlo hasta acá.
Igual los vamos a ver los que siguen en el futuro. Eso, ¿alguien tiene algo que decir? Sí, igual ya es como la hora, para que vayan, no sé, a tomar agua. Porque se usaban ambos datos de ebullición y congelación. Porque mira, en la pregunta como que te daban la constante ebullioscópica y la constante crioscópica. Ya, te dan estos dos datitos, ¿no es cierto? Y aquí arriba te dan la temperatura de ebullición. Ya, te dan la temperatura de ebullición. Pero acá abajo la pregunta en verdad era por la temperatura de congelación. Entonces lo que te dan como arriba es como para que obtengáis la molalidad nomás. La temperatura de ebullición es solo para que obtengáis la molalidad, que es algo que se repite en las dos fórmulas. En las dos fórmulas tienen la molalidad. Entonces lo primero lo hicimos solo para la molalidad, solo para obtener la molalidad y solo en la fórmula 2, que realmente era lo que te preguntaban. Solo te preguntan por la temperatura de congelación. Eso. Por eso se usan ambos. Como que uno era como para obtener el otro. Ya, ¿alguien más algo que decir? Siento que igual fue como tensa la clase. Ya, era harto. Entonces yo creo que hasta aquí queda la clase de propiedades coligativas. Eso, adiós, pueden ir a matemática.